Bienvenidos a otra sesión de nuestro curso de testing. En este capítulo os contaremos un truco, quizás un pelín avanzado si os estáis iniciando en el mundo del testing, pero que sin duda es extremadamente útil y que merece la pena traer al canal. Hoy hablaremos de cómo poder usar funciones anónimas dentro de los data providers para poder acceder a recursos de Laravel como los modelos o las fachadas. En la entrega anterior de esta serie aprendimos que los data providers son leídos al inicio del ciclo de vida de nuestros tests, incluso antes de que se ejecute el primer test de la suite que se lance. Si aún no has visto el vídeo, te recomendamos hacerlo para comprender mejor el contexto de este tutorial. Vengamos al data provider de palíndromos que ya teníamos de vídeos anteriores y hagamos una prueba sencilla. Vamos a añadir una línea para modificar el nombre de la aplicación a través del helper config de Laravel. Por ejemplo, vamos a decir que el nombre de la aplicación ahora será la mejor app. Perfecto. Ejecutemos el test que utiliza el data provider para ver qué sucede. Como podéis ver, por consola recibimos un mensaje que nos advierte de que el test ejecutado es inválido porque la clase config no existe en el contexto del provider. Esto significa que en el momento de leer el data provider, ciertas utilidades de Laravel como los helpers o las fachadas aún no están disponibles. A continuación, vamos a crear un test sencillo para demostrar que podemos sortear esta limitación usando funciones anónimas. Creamos un nuevo test que usará un data provider, al que podemos llamar dark mode data provider, y al método de test vamos a llamarle incluye modo oscuro en respuesta API. Además, este test recibirá dos parámetros. El primero será la función anónima, por lo que indicaremos que el tipo es callable, y el segundo será el valor esperado, que será un booleano. En la preparatoria realizaremos la llamada a la función anónima recibida. En la llamada llamamos a un endpoint que devuelve las configuraciones de la aplicación. Y en las verificaciones comprobamos que el JSON devuelto contiene la clave dark mode con el valor esperado que ha sido recibido como segundo parámetro del método. Ahora creamos el data provider y vamos a hacer que retorne dos conjuntos de datos dependiendo de si el modo oscuro está activado o desactivado. En el primer caso diremos que para el primer parámetro del test se recibirá una función anónima. Podemos escribir fn en nuevas versiones de PHP o simplemente function en las más antiguas. Nosotros usamos fn y dentro de esta función anónima configuramos la variable de entorno de dark mode a verdadera usando el método config de Laravel. Para el segundo parámetro, por su parte, indicaremos true, ya que si la variable dark mode es configurada como verdadera, al solicitar las configuraciones, también debería reflejarse como true en el JSON. Y ahora, como podéis observar, en la línea 41 el método config de Laravel ha sido ejecutado sin darnos error. Esto es posible gracias a que con este truco la llamada a config, aunque está escrita en el método del data provider, se delega al método de test mediante el uso de la función anónima. ¿Y vosotros conocíais esta técnica para aprovechar las funciones anónimas de PHP? Esperamos que os haya parecido interesante y que podáis aplicarla en vuestras pruebas. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta entonces, un fuerte abrazo.